Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, la gracia de Dios sea con ustedes. Por su gracia y amor estamos hoy acá presentes para poder continuar con la transmisión de la palabra del Señor Jesús. En este caso, pues, este segmento que tenemos sobre la oración y comunión, es decir, tratamos temas relacionados a la oración y a la comunión con Dios. El día de hoy veremos lo que sería priorizando la comunión con Dios. Ese será el tema a tratar el día de hoy, basado en un texto de Jeremías. Pero para iniciar vamos a dar inicio orando para que el Señor nos ayude a transmitir y asimismo a comprender lo que Él quiere transmitirnos o revelarlos a nuestras vidas. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo, porque eres bello, porque eres puro, porque eres sensato y sanador. Danos hoy la fuerza para habitar en ti, para caminar en ti, para ser fieles a ti, amado amigo. Queremos hoy, Señor Jesús, que tu palabra mora en nosotros, resplandezca firmemente y que nosotros nos entreguemos a la verdad de tu misericordia. Gracias por amarnos, gracias por proveernos palabras de verdad, palabras de vida. Queremos hoy, Señor Jesús, adentrarnos en ti y en tu fidelidad. Háblanos, socórrenos, susténtanos y fortalécenos. Guíanos para disponer nuestro corazón para aprender de ti, para amarte a ti. Para alabanza de la gloria y tu gracia en Cristo Jesús, pedimos hoy auxilio, líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra de pecado y de engaño, y guíanos para amar y bendecir tu nombre eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, como resaltábamos, hoy tenemos este tema relacionado a la priorizando la comunión con Dios. Y aunque muchos de nosotros ya sabemos que tenemos que buscar una comunión, y tal vez alguien dirá, ese tema ya no lo sabemos, realmente nosotros a veces, por las diferentes circunstancias de la vida, nos olvidamos de priorizar la comunión con Dios. Queremos ciertos resultados en diferentes ámbitos, ya sea en nuestra casa, estudios, trabajo, inclusive en términos ministeriales, ¿verdad? Por ejemplo, que hay personas que quisiéramos un avivamiento, hay personas que quisieran revelaciones de parte de Dios, misterio de Dios, que tal vez nuestra casa sea restaurada, que nuestra nación tal vez sea restaurada, que en mis estudios tal vez me vaya mejor, en el trabajo tal vez me vaya mejor, y diferentes circunstancias que yo tal vez no podría imaginar en los diferentes deseos o pensamientos que hay en el corazón de las personas, porque cada quien, basado en su comunión, en su relación, lo que ha leído, lo que ha oído en predicaciones, etcétera, puede generar un deseo, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, uno de los casos, alguien puede tener el deseo de querer ser misionero, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros inclusive por esos deseos somos impulsados a hacer cosas. Inclusive en el mundo se nos enseña a trabajar arduamente, ¿verdad? De que si nosotros nos esforzamos, trabajamos, luchamos, vamos a alcanzar algo. Eso es lo que mucho se inspira o se motiva cuando alguien quiere hacer algo en este mundo, ¿verdad? Inclusive grandes personas, tal vez en ámbitos de laboral o de trabajo, por ejemplo, si podemos citar la persona creo que es el fundador de Amazon o el fundador de Tesla, han mencionado que ellos prácticamente dormían 24/7 trabajando y luchando de día y noche sin cansancio para poder levantar la empresa que ahora tienen. Entonces se nos inspira mucho, se nos motiva mucho a luchar arduamente, inclusive personas cuando nos ven que nos desvelamos en los estudios, trabajamos, nos ven así como que, bueno, te esforzaste y luchaste, ¿verdad? Pero en el Evangelio, en el reino de Dios, cambia un poco la situación porque Dios no necesariamente nos impulsa a que trabajemos de esa manera, sino más bien que nos vayamos hacia la comunión. Y por esa razón es de que tal vez nosotros cuando estamos en el Evangelio buscamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Más que buscar comunión, a veces lo que buscamos es hacer. Inclusive eso lo transmitimos y lo inspiramos a las personas. Le decimos a las personas, vaya y predique, vaya y enseñe, vaya a hacer esto, vaya a hacer lo otro. O inclusive le decimos muchas otras cosas a la persona, inclusive de ir a estudiar teología y un montón de situaciones que nosotros impulsamos a veces o que nos han impulsado a nosotros a hacer.
Y a veces cuando hacemos muchas cosas y tal vez no obtenemos los resultados que queremos, lo primero que hacemos es tal vez deprimirnos o tal vez frustrarnos porque estamos haciendo, porque nos dijeron vaya y predique, entonces estamos predicando pero no hay un resultado, ¿verdad? Estamos enseñando pero no hay un resultado. La palabra nos dice algo y nosotros, pero ¿por qué no se manifiesta esto que está en la palabra? Inclusive por esa razón es de que algunos de nosotros o algunas personas cuando ven que lo que dice la palabra no se cumple, se apartan o ven que lo que dice la palabra aparentemente no es, decide que ya no funciona para este tiempo, ¿verdad? Pero lo que no hemos entendido es de que las cosas no están funcionando porque lo estamos haciendo, por así decirlo, bajo la manera del mundo, bajo la manera de los que nos han enseñado, ya sea tradiciones o nuestra forma de vida antes del Evangelio. ¿Por qué? Porque tal vez lo estamos haciendo a la manera de María, pero a la manera de Marta y no a la manera de María. Recordemos de que cuando Jesús estaba enseñando a María, estaba en la casa de Marta y María y de Lázaro, Jesús estaba enseñando la palabra, pero vemos de que María dice que estaba afanada y agobiada con muchas labores, pero Marta estaba agobiada y afanada con muchas labores, y María estaba sentada escuchando la palabra, por lo cual le dice Marta a Jesús, ¿acaso no ves cómo estoy que me ayude María? Pero María, y Jesús le dice, a ella no se le será quitado, porque ha escogido la buena parte y no se le será quitada. Es decir, que eran, si lo queremos ver de esta manera, dos tipos de creyentes. Un creyente que quiere servir a Jesús, quiere vivir para Jesús, quiere ser motivado e impulsado por Jesús, porque no significa que Marta estuviera necesariamente haciendo algo malo. Es decir, ella estaba buscando servir a Jesús y servir a los apóstoles y tal vez a los invitados que estaban. Es decir, que ella estaba en un servicio para Dios. Lo únicamente que ella estaba en muchos afanes y preocupaciones, y por eso es de que quería que María también estuviera ayudándole para que se manifestara de la misma manera. Entonces vemos de que a veces criticamos a Marta, pero no significa necesariamente que Marta estaba haciendo algo malo. Estaba buscando servir de buena manera a Jesús. Por eso estaba buscando hacer cosas, pero no le daban las manos. Entonces ahí entra lo que menciono con respecto a nuestros diferentes servicios en el Evangelio, de que nosotros queremos predicar, enseñar, pero a veces no se está manifestando lo que queremos. Inclusive podemos arrastrar, si lo queremos llamar así, a otras personas para que se metan en el mismo, así como que, mire hermano, no, metamos más gente a evangelizar, metamos más gente a hacer esto y a hacer lo otro. Y a muchas funciones, sin entender de que tal vez no es momento del todo de hacer cosas, sino entrar en una comunión. Por eso que a Marta le dijeron, mira, deja a María, porque María ha requerido la mejor parte. Pero no es porque no tenía que hacerse ese servicio, si lo queremos llamar así, ese servicio de servir a las mesas, sino porque el tiempo o el momento realmente era para priorizarlo en la comunión con Jesús. Porque aunque Jesús estuviera predicando, es decir, que María estaba priorizando la comunión con Jesucristo. Pero también iba a llegar un momento que también debía haber una necesidad de hacer los otros servicios. Y por esa razón es de que voy a resaltar este ejemplo de Jeremías 23-22, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces aquí nos está ejemplificando la situación que menciono. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, si ellos hubieran estado en mi comunión, habrían hecho oír mis palabras. Es decir, de que a veces nosotros vamos a hacer mucho de predicar, enseñar, ejercer en la iglesia los diferentes servicios, tal vez trabajar, meternos en la educación y infinidad de situaciones y deseos que queremos, pero no necesariamente estemos enfatizando. Ojo con lo que estoy diciendo, enfatizar o priorizar la comunión. No estoy diciendo que no se esté haciendo, se puede estar haciendo, porque alguien, hermano, yo ya lo hago, pero estamos hablando de una priorización, es decir, en una entrega en comunión mayor de lo que podemos estar predicando y enseñando. ¿En qué caso? Puede ser que nosotros, hagamos de cuenta, por poner un ejemplo, estamos predicando 8 horas al día, o enseñando 8 horas al día, un ejemplo, o 4 horas. Pero estamos orando tal vez media hora.
o 10 minutos. No digo que esté malo. Lo que digo está que estamos, por así decirlo, sembrando poco y queriendo cosechar mucho. En el sentido de que la comunión es la siembra y las manifestaciones de predicación o enseñanza es la cosecha. Y lo hemos visto como al revés, ¿verdad? Entre más trabaje, entre más haga, entre más esto y más lo otro, pero realmente debería ser lo contrario. Entonces, los resultados que queremos nosotros en las diferentes maneras, ya sea familia, porque no solo estamos hablando de predicar, sino que nuestra familia sea restaurada, nuestra, tal vez un emprendimiento que alguien tenga, o las diferentes manifestaciones como ser misionero, predicador, servir en la iglesia, todo lo que a veces puede haber nosotros, inclusive personas que quieren que se manifiesten los dones de Dios en su vida, no lo vamos a lograr si no entramos primero en la comunión. Por eso dice aquí, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi comunión, habrían hecho lo que quieren hacer o lo que uno está pensando hacer. Es decir, que estas personas estaban haciendo lo otro sin el secreto de Dios, sin la comunión con Dios. Por eso es esencial que nosotros prioricemos nuestro tiempo en comunión. Es cierto que queremos ir a evangelizar o predicar o que las almas se conviertan a Cristo, pero realmente no va a funcionar si no hay comunión. Por eso también Jesús, lo he dicho en otros casos, de que Jesús dice, todo lo que se los dije en oculto, ahora decirlo en la azotea. Todo lo que se los dije en secreto, ahora gritarlo en alta voz. Es decir, que hay una prioridad en la comunión, hay una necesidad que estemos inmersos en la comunión con Dios, en sus diferentes manifestaciones, ya sea oración o lectura de la palabra o en alabanza, para después ser enviados para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? No solo por nuestra propia razón o nuestra propia prudencia hacer algo, sino entrarlo en la comunión primeramente. Eso también lo podemos ver en el libro de Hechos. Hay un pasaje donde menciona que ellos estaban en ayuno y oración y que el Espíritu dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les tengo preparado. Es decir, que ellos estaban en la comunión primero y basado en estar en la comunión fueron enviados. Pero si no estaban en comunión, no podían ser enviados. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban en comunión. Y a veces nosotros queremos hacer o queremos ser enviados, pero sin comunión, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad. Y no significa que no esté mal, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Pero como nuestra formación en el mundo ha sido de esa manera, es decir, que si yo quiero, por ejemplo, tal vez conseguir un carro, por lo menos a mí se me enseñó de que yo podría ahorrar, o sea, trabajar, ahorrar, y tal vez a los 2 años puedo tener un carro, ¿verdad? Eso es lo que a mí se me enseñó cuando mi papá me enseñaba. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una enseñanza. Entonces, conforme a esa base de enseñanza, nosotros lo queremos aplicar en Cristo, sin entender que en Cristo lo esencial y lo primordial es la comunión. Más que solo a salir corriendo, es estar en la comunión con Cristo Jesús. Entonces, aquí habla del, por así decirlo, este versículo, habla acerca tanto de la evangelización, por así mencionarlo, como la edificación en el cuerpo de Cristo, porque dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. No está hablando de una, por así decirlo, una evangelización o una predicación y una enseñanza, pero que eso no va a acontecer, el hecho de hacer volver a las personas o de hacer oír sus palabras si no hay comunión. Es decir, que nosotros podemos estar haciendo la obra de predicar, de enseñar, de hablar o de enfatizar en algo a través de diferentes palabras, argumentos y funciones, pero sin comunión. Y si hacemos una comunión, tal vez solo el hecho de estar congregados cada domingo y querer hacer una situación. Pero Dios habla aquí de que hay una prioridad en la comunión, más que en predicar. Y podemos, si lo queremos ejemplificar en el caso de Jesucristo, vemos que Jesucristo estuvo 30 años en pura comunión con Dios, en lo secreto. Nadie conocía a Jesús. Porque si nosotros vemos la palabra, vemos de que Jesucristo, a la edad de 30 años,
comenzó a hacerse famoso, ni siquiera se conocía de Jesús. Por eso dice la palabra que inclusive él decía, miren, no digan nada. Dice que su fama se comenzó a hacer visible. Es decir, de que él desde que nació hasta los 30 años estuvo en secreto. Estuvo en comunión con Dios, estuvo en la comunión de la palabra por 30 años. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque a la hora de hacerlo, él después de los 30, después de haberse cumplido el tiempo, iba a hacer oír las palabras al pueblo y los iba a hacer volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros a veces solo queremos salir a predicar, salir a enseñar, salir a hacer muchas cosas, pero no necesariamente la búsqueda de la comunión. Yo hasta esta edad más o menos lo he logrado asimilar hasta cierto punto, porque yo era de esa manera, es decir, yo era como de querer salir a hacer, a ir a invitar a medio mundo, pero conforme el tiempo Dios me comenzó a incentivar de que lo que mejor podía hacer más de que solo salir a invitar gente o a tocar puerta en puerta o a hacer como a veces me pasaba de mandar 100 invitaciones en Facebook para grupo lectura de la Biblia, era buscar la comunión mayormente, buscar la intimidad mayormente. Y cuando hablo de comunión e intimidad no estoy hablando necesariamente de agarrarse los 10 minutos o inclusive solo de leer, sino que pasar el mayor tiempo en la comunión porque Él me va a brindar todo el recurso espiritual, en el sentido de la llenura de su espíritu, de la comunión de su espíritu, para luego entrar en esas labores, ¿verdad? Por eso que miramos que Jesús, cuando dice que Él iba a escoger a los apóstoles, pasó toda la noche orando. Cuando vemos también el libro de Marcos, dice que Él buscó toda la noche orar, o a veces buscaba temprano de mañana, entrar en la comunión, porque después le iba a tocar un día que le iba a tocar predicar, sanar y hacer muchas actividades. Por lo tanto, él buscaba primeramente la intimidad, buscaba primeramente la comunión, y no una comunión como menciono que uno va a orar o leer 5 o 10 minutos, sino que a veces sí que se levantaba temprano a la madrugada. Por ejemplo, se puede haber levantado a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta que diera el sol, que eran las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Hagamos de cuenta que pasaba 3, 4 horas orando previo a comenzar sus labores diarias de predicar y enseñar. Es decir, que él pasaba un gran tiempo en comunión con Dios para poder realizar las otras labores. Nosotros no hacemos eso, a veces inclusive en nuestra vida diaria. Nos levantamos corriendo, nos levantamos un poquito afanados, tal vez se nos olvidó orar y leer. Nos recordamos, nos regresamos a la cama, nos ponemos de rodillas y oramos una oración breve. Y después vamos a continuar nuestros afanes de la vida y regresamos otra vez atribulados de la casa, nos preocupamos, hacemos algo, nos acostamos, nos recordamos que tenemos que orar y hacemos como que oramos y nos quedamos dormidos mientras oramos, ¿verdad? Y después nos preguntamos, Señor, ¿por qué no avanza mi vida? Y es por eso, porque no hay un secreto, no hay una comunión, no hay una intimidad. ¿Para qué? Para entrar en todas las demás labores. Y por eso mencionaba, alguien dirá, hermano, pero usted habla constantemente de secreto, 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 pero ahí, perdón, dice comunión, pero ahí dice secreto. Y es porque la palabra en hebreo, para lo que corresponde, que es esta secreto, es sod. Quien la puede encontrar como la 5475, dice que es de Yasad, 3245, sesión, es decir, compañía de personas en deliberación estrecha. Por implicación, intimidad. ¿Por qué? Por implicación, intimidad. También habla de consulta o secreto. Se ha traducido como compañía, comunicar, comunión, congregación, consejo, consultar, entrar, favor, íntimo, reunión, consejo, secreto. Entonces vemos aquí de que aunque dice la palabra secreto, vemos que también se puede entrar como intimidad o también se puede usar como comunión. Y no solo en el caso del Strong Concordance, sino que también vemos acá, por ejemplo, hay 2 ejemplos. Dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces habla aquí de comunión íntima. Esta es la palabra secreto o sod. Entonces habla de comunión íntima.
Veamos Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esta es la misma palabra sod, la misma palabra que se utiliza para secreto. Entonces habla de una comunión íntima. Regresando a este pasaje, vemos otra vez de que dice, pero ellos hubieran estado en mi comunión íntima, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en ¿qué? En mi comunión íntima. Entonces a veces nosotros queremos tal vez que nuestros papá, mamá, hermano, amigos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, o inclusive la misma congregación que alguien que es ministro, quiera que las personas oigan la palabra y dicen, hermanos, pero ¿por qué se ponen duros de corazón? ¿Por qué ustedes no se convierten? ¿Por qué ustedes no creen? O y también al papá o a la mamá que uno le quisiera hablar de Jesús y tal vez no le escuchan, o tal vez solo dice, ya comenzó otra vez a hablar. Y a veces no nos damos cuenta que no es porque no nos quieran oír del todo, sino que nosotros nos hemos entregado a la comunión mayormente para que las manifestaciones de Dios se den en lo público. Es decir, no es como que entrar en una ardua labor más de predicarles o enseñarles más o enfatizarles más, sino, y a veces que le echamos la culpa a las demás personas, ustedes son duros de corazón, ustedes no quieren emprender, ustedes esto, sin entender que tal vez no es la forma correcta o no es el énfasis correcto. O sea, no es necesariamente que yo enfatice tanto en ellos para que crean y conviertan, sino que es mayormente yo entrar en la comunión y en el secreto de Dios. Es decir, en lugar de echar la culpa a los demás, debería yo preguntarme, ¿será que yo estoy entregándome más a la comunión? Si yo quiero ver más cambios, si yo quiero ver más manifestaciones, o que ellos me logren entender o comprender o escuchar, en lugar de enfatizar más o hacer más o trabajar más, debería entregarme más a la comunión. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Por eso que vemos cómo Jesús se entrega tanto a la comunión, por eso vemos los resultados de Jesús en las diferentes maneras. Es decir, a veces queremos, así como Jesús liberar, así como Jesús sanar, así como Jesús predicar, pero no nos hemos enfatizado en la comunión. A veces lo decimos de diente a labio, pero se nos ha olvidado hacer conciencia o entender o asimilar esa comunión para nosotros lograrla. ¿Por qué? Porque así enfatizaremos en esa comunión. A veces se enfatiza mucho en estudiar la palabra o en aprender teología, que no considero necesariamente que esté malo, pero nos hemos olvidado de la comunión. A veces alguien dirá, no hermano, con la teología tenemos comunión, pero no estoy hablando necesariamente solo de teología o solo de estudio. Estamos hablando de una intimidad en oración, una intimidad dedicada a eso. Y alguien lo puede llamar extremista, pero realmente es la realidad por lo que uno requiere. Por ejemplo, para que a Moisés le dieran el libro de la ley, o lo que conocemos nosotros como 10 mandamientos, él estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, en pura comunión con Dios. Y en esos comunión de 40 días con Dios a solas en un monte alto, Dios le reveló los 10 mandamientos. Dios se lo dio, por así mencionarlo. Cuando todo el mundo estaba pecando, cuando todo el mundo andaba en sus anchas en el mundo, él estaba en comunión y le fue revelado. No solo eso, porque también vemos cómo Dios le revela el tabernáculo, le revela cómo debe ser la estructura, cómo se debe hacer, a quién debería delegar, pero estuvo 40 días y 40 noches. Entonces a veces nosotros quisiéramos 40 días y 40 noches predicar y que nos crean, en lugar de ir a 40 días y 40 noches a orar y a leer, para después llegar bajo un enviamiento con Dios. Y por eso que a veces se conoce también los 40 de Moisés, ¿verdad? Que Moisés estuvo 40 años en el desierto para luego que le hablara la zarza. Pero para que le hablara la zarza, tuvo que estar 40 años en el desierto. Entonces a veces no nos gusta estar 40 años, por así decirlo, en preparación. Nosotros queremos hacerlo ya. Queremos ir a predicar, enseñar, hacer todo ya. Pero no necesariamente va a ser así. A veces Dios nos va a requerir comunión. Inclusive cuando vemos el caso de los apóstoles, vemos cómo los apóstoles, Jesús no los manda a predicar de primas a primera. Él los primero los llama para estar con Él.
Por eso en el pasaje cuando se ve que seleccionan a los apóstoles, primero es que Jesús pasó toda la noche orando. Luego de pasar toda la noche orando, dice que él llama a los apóstoles, dice, para que estén con él, el primero, para que estén con él y para enviarlos a predicar. Es decir, primero habló de comunión y después habló de enviar, como en este caso Jeremías 23:22. Pero si yo ya estaba en mi secreto, es decir, ellos estuvieron con Jesús en sus secretos, en sus intimidades, en todo, para después enviarlos a predicar. Entonces, primero la comunión, el énfasis en la comunión, porque no recordemos de que no fue solo que estuvieron como 2-3 días con Jesús y después vayan a predicar, sino que ellos estuvieron con Jesús mucho tiempo y después Jesús los envía. Hay 2 enviamientos particulares que él hace para que liberaran o predicaran, pero todo ese tiempo primero estuvieron en comunión. Cuando luego Jesús les dice a ellos, vayan y esperen a ser bautizados, porque después de esto recibiréis poder y me seréis testigos. Vuelvo a resaltar la comunión, que estuvieron esperando bastante tiempo para ser bautizados en comunión y después comenzaron a predicar. Entonces nosotros a veces hacemos lo contrario. Queremos hacer muchas cosas pero sin comunión. Y a veces si oramos y leemos es mínimo comparado con las actividades que estamos haciendo. Ahora, con respecto a los apóstoles, que también hemos estado viendo esta parte, también hay algo porque alguien dirá, pues, entendemos que nosotros a veces queremos comunión y que también tenemos cosas que hacer, porque tampoco voy a decir de que uno no tiene cosas que hacer, ¿verdad? En mi caso particular, pues yo también trabajo en lo secular y también pues hago otras actividades de parte de Dios. Una de ellas es estas transmisiones en vivo o algunas otras cosas en mi semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, sabiendo de que la importancia está en la comunión, él también va a adentrarse en ver una manera para quitarnos esa comunión, porque él sabe el resultado de las situaciones de la comunión, ¿verdad? Y por esa razón voy a citar hoy también Hechos 6 del 1 al 7. Vamos a leerlo, después voy a retornar. Dice de la siguiente manera. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, veamos acá el caso. Vemos de que este versículo habla de crecimiento. Crecía el número de los discípulos. Así inicia el capítulo. Crecía el número de los discípulos. Y cuando vemos el versículo 7, que es el final, también habla del crecimiento. Dice, y crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces vemos de que el inicio, el versículo 1, habla de crecimiento de los discípulos y en el número de los discípulos, y en el final, que es el 7, habla del crecimiento numérico de los discípulos también. Es decir, en el inicio y en el final está hablando de lo mismo, solo que en este caso habla de un crecimiento del número de discípulos y en el 7 habla, se multiplicaba grandemente. Es decir, que avanzó la magnitud del impacto del crecimiento. La pregunta sería, ¿qué provocó ese crecimiento? ¿O qué impulsó a que creciera desmedidamente? Y aquí hay varias cosas a resaltar, ¿verdad? Porque en el versículo 1 dice, crecían los discípulos, el número de discípulos. Es decir, que desde el capítulo 2 de la llenura con el Espíritu Santo y la predicación vemos que se convirtieron primero un grupo de 3,000. Después se convirtió un grupo de 5,000 a causa de la predicación de Pedro. Aparte de la continuidad de las predicaciones, pero vemos de que fue a causa de la comunión, porque ellos estuvieron en comunión antes de recibir el Espíritu Santo.
Ellos se mantuvieron en la comunión, en oración y lectura, y por lo tanto estaba creciendo el número. Y vemos de que Jeremías está cumpliendo lo que mencionamos en el pasaje inicial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El enemigo, sabiendo esto, sabiendo que por la comunión está creciendo la obra del evangelio, quiere detenerlo. Pero no necesariamente vemos aquí que se detiene con pecado, es decir, que los apóstoles pecaran. No vemos necesariamente un pecado de los apóstoles de adulterio, de falsedad o de otro tipo de cosas, ¿verdad? Sino que vemos que ocurre lo siguiente, y es prácticamente en parte un problema de normal, por así mencionarlo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué pasa? El problema aquí es de que como había mucha gente, los apóstoles no se daban abasto para poder suplir esta necesidad. Y por lo tanto, habían viudas de los griegos que estaban desatendidas. Es decir, que era un problema normal, ¿verdad? No era, porque obviamente si hay 10 personas, uno puede atender a las 10. Pero si de repente hay 5,000 personas, ¿cómo atienden 12 personas a 5,000, verdad? Obviamente no estoy hablando de que hayan 5,000, sino que hagamos de cuenta, pudieron haber 100. Es decir, igual 12 personas tal vez no se pueden dar abasto con 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos que es un problema que se está dando, que el problema, por así decirlo, no es necesariamente que fuera un pecado, sino que hay cosas que se están dando en la vida cotidiana. Porque aunque estamos hablando aquí los apóstoles, también estamos hablando de nuestra vida cotidiana, ya sea en trabajo, estudios, en ministerio, etc. Entonces dice que hay algo que el enemigo va a hacer, y el enemigo levantó murmuración. Ahora surge algo importante, porque dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, de que los apóstoles ya no se estaban dando abasto, y por no darse abasto estaban dejando la comunión. Es decir, de que el enemigo lo que puede hacer con nosotros para que nos apartemos de la comunión es darnos más trabajo. No está hablando necesariamente ni de pecar en el sentido de adulterar o fornicar o idolatrar. Está hablando de trabajar, de darnos más servicio, más trabajo. Y en ese sentido hay que tener, por eso mencionaba, mucho cuidado, y por eso mencionaba al principio que uno quiere hacer muchas cosas y atorarse de todas las labores para esforzarse en el evangelio. Pero a veces el enemigo va a atacar de esa manera. Es decir, que el enemigo no necesariamente va a enviar un pecado, sino que inclusive el enemigo nos puede dar más trabajo. Nos puede enviar inclusive más personas, distraernos con personas inclusive, y otro tipo de situaciones para que después nosotros nos cansemos y nos apartemos de la comunión. Es decir, que el objetivo no va a ser necesariamente hacernos pecar, sino que sobrecargarnos para después hacernos pecar, porque no podremos sobrellevar las cosas. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado. Yo también en mi vida lo he experimentado, porque me he dado cuenta que a veces cuando avanzo en el evangelio y cuando el enemigo no me puede hacer pecar, por así mencionarlo, me doy cuenta que a veces me quiere sobrecargar. Es decir, su enfoque no es como te voy a hacer pecar, sino que te voy a sobrecargar para que te alejes de la comunión, para que sea más fácil atacarte. Algo así como debilitar a alguien para después matarlo, ¿verdad? Porque si yo estoy fuerte y alguien se me acerca a mí para contender, y yo soy fuerte y sé pelear, yo podría vencerlo. Entonces, como ellos saben que no me pueden vencer, me tienen que debilitar. Entonces, aunque yo sea hábil, pero si estoy débil, puedo ser presa fácil. Por eso, en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, cuando se habla de la armadura de Dios, del 10 en adelante, porque regularmente citamos la parte de colocarnos el yelmo y todo eso. Pero realmente para mí, personalmente, comienza en el versículo 10, porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo está hablando antes de colocarse la armadura. Habla de fortaleza. Antes de entrar en las labores, por así decirlo, de militares, hay que obtener una fuerza, porque hay actividades, por eso se llama una actividad. Entonces, si yo estoy débil, no puedo necesariamente hacerle frente al enemigo. Por eso Jesús dice, orad, velad y orad para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque la oración me va a fortalecer para que cuando el enemigo venga,
no me agarre debilitado, yo pueda hacer frente. Entonces vemos de que lo que hicieron acá es de que el enemigo pudo provocar esta situación para que los apóstoles se afanaran en buscar ayudar a las viudas y por lo tanto quitarle la comunión. Por consecuencia, ellos se dieron cuenta de eso. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la comunión. Aunque aquí habla la palabra de Dios, quiero enfatizar en la comunión. No es justo que dejemos la comunión para servir, para continuar trabajando. No es justo. Es decir, de que si nosotros comienzan a brindarnos más y más cosas, tenemos que identificar si es Dios que nos lo está dando o es el enemigo que está brindando cosas con apariencia de Dios para mí hacerme caer en cargas. Tengo que tener cuidado. Tengo que examinar si viene o no de Dios para yo no sobrecargarme y que eso provoque que yo deje la comunión. Inclusive hay un testimonio de un predicador brasileño que no recuerdo su nombre, pero él tiene una canción en portugués donde él cuenta esa situación. Inclusive hay una prédica de él que le menciona eso. Dice que él se enfocó tanto en predicar y predicar y predicar que se olvidó de la comunión. Entonces, luego Dios le cerró las puertas en todos lados para que él se enfocara en la comunión, pero él quería seguir predicando y enseñando en los demás lugares. Y luego de ahí, pues Dios entra en hablar con él y le dice que pues lo dejó, le dejó la comunión. Y de ahí sacó la canción. A lo que quiero resaltar con esto es de que eso es lo que a veces el enemigo hace con nosotros. Sobrecargarnos con diferentes situaciones para que nosotros nos desenfoquemos de la comunión, porque sabe que si nos desenfocamos de la comunión, va a ser más fácil que nos desliguemos de todo. Por eso hablaba de priorizar. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Dándose cuenta de que estaba afectando su comunión, dándose cuenta que las situaciones están afectándolo, dijo, no es justo. Esto no es justo. No es justo que yo vaya a dejar mi comunión por hacer más labores, porque vemos de que es lícito servir a las mesas, sí es lícito. Es necesario servir a las mesas, es necesario. Entonces, vemos de que ellos dijeron, miren, no es justo que yo por servir a las mesas vaya a dejar mi comunión. Es decir, si lo traemos al caso de Marta y María, es decir, miren, yo podría estar como Marta, ¿verdad? Pero yo quiero estar como María. Yo quiero estar en mi comunión, porque mi comunión es necesaria. No la tengo que olvidar, no la tengo que faltar. Entonces vemos de que es injusto que nosotros nos demos a diferentes labores en las diferentes áreas de familia, de trabajo, de ministerio, etc. No es justo eso si nosotros abandonamos la palabra. Si todo eso nos hace abandonar la comunión, no es justo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una situación que hay que resolver. Es decir, de que dependiendo del escenario que se nos está presentando, ¿por qué? Porque claramente en este caso, pues hagamos de cuenta, yo ya pasé la universidad, yo estoy trabajando. Entonces, no es lo mismo que venga una persona que está en la universidad, no es lo mismo que venga una persona que es ama de casa, porque yo no soy mujer ni tampoco estoy casado, ¿verdad? Entonces no sé qué es. Entonces, en este caso, bajo la sabiduría de Dios, tenemos que ir a consultar a Dios para que Él nos diga la manera de resolver la situación que estamos pasando. Es decir, ¿qué es lo que nos está quitando la comunión? ¿Qué situaciones hay que yo podría resolver para poder entrar en comunión? Porque ciertamente cada uno de nosotros, inclusive, por ejemplo, en mi caso que yo fui universitario también buscando a Dios, sé que si uno no toma buenas iniciativas, va a afectar uno u otro caso, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo estuve en la universidad, pero yo sé que en la iglesia podía estar 2 o 3 cultos. Entonces yo tuve que solo tomar un culto de la iglesia para poder mantener el equilibrio, por así decirlo, entre iglesia y mis labores universitarias. Pero también sabía que a veces no podía asistir a la congregación porque tenía que entregar algo. Pero también enfocándome en Jesús, porque obviamente si yo no voy a dar un mal testimonio, voy a perder 6 meses, ¿verdad? Porque también eso me va a afectar a futuro. Entonces vemos de que toda mi prioridad iba sobre eso. Pero lo que quiero resaltar es de que también no dejé, por ejemplo, en la universidad, lo primero que hacía al entrar a un curso era leer la Biblia. O buscaba esa prioridad de lectura continua, ¿verdad? A pesar de que tal vez no asistía a veces a la iglesia, en una cada 6 meses, por ejemplo,
pero mantenía mi continuidad en la universidad de una u otra manera, buscando leer o algunos otros ejercicios. A lo que quiero entender es de que cada uno de nosotros tiene un contexto, tiene un problema que el enemigo está levantando sobre cada uno de ellos, que hay que ver la manera de cómo se resuelve. Porque el enemigo está afectando ese entorno, es decir, lo que le rodea, para que sobrecaiga sobre él. ¿Para qué? Para quitarle su comunión. Entonces nosotros debemos acercarnos a Dios para ver la manera de cómo resolver esto, para que no nos quiten la comunión. Entonces eso es priorizar sobre la comunión, porque el enemigo se levanta. Y menciono eso también inclusive con personas que trabajan, porque eso está en la Biblia, en el libro de Éxodo, dice, de cuando Moisés llegó a declarar de que él iba a libertar al pueblo de Israel, o sea que Dios iba a libertar al pueblo de Israel, y también se fue con Faraón a decírselo, dice que Faraón lo que hizo fue colocar más cargas. Es decir, que les dio más trabajo al pueblo de Israel, porque se miren, están ociosos, por eso quieren ir a celebrar fiesta al desierto. Están ociosos, pónganle más carga. Dice que le dio menos recursos para hacer la obra que tenían que hacer, porque ellos tenían que hacer, si no estoy mal, adobe. Entonces les puso más trabajo. Hagamos de cuenta que la cuota era hacer, por poner un ejemplo, 10 bloques de 10 blocks, por ejemplo, o 10 cuestiones esas de adobe. Ahora tienen que ser 20, pero les vamos a quitar el recurso, qué sé yo, del barro. Ahora lo tienen que conseguir ellos. Entonces vemos de que no solo era más, sino que ahora tenían que no solo hacer más, sino que también conseguir el recurso. Ahora, ¿por qué lo hicieron o por qué lo hizo Faraón? Dice, ¿para qué? Para que no tuvieran fe en las palabras de Moisés. Para que no creyeran. ¿Y qué hizo? Cargarlos con más trabajo. Entonces vemos en este caso de que uno tiene que darse cuenta cómo está el enemigo provocando más trabajo, y por eso uno tiene que acercarse a Dios y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdame, me están sobrecargando con muchas cosas y eso está afectando mi comunión. Obviamente no es como uno solo se desligue de las cosas, porque uno no puede, ¿verdad? En trabajo, en familia, etcétera. Pero le puede pedir uno ayuda a Dios para que Dios le abra la pauta para que Él se encargue de las demás cosas, o con sabiduría hacerme saber qué debo hacer. Por ejemplo, el otro caso, el caso de Moisés, cuando dice que él estaba, que su suegro Yetro llega con Moisés para visitarlo, ¿verdad? Entonces dice que Moisés, cuando el Yetro vio cómo trabajaba Moisés, es decir, que Moisés estaba trabajando en la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Moisés atendía a todo el pueblo uno por uno. Hagamos de cuenta que fuera un pueblo de unos 10,000 personas. Imagínense que solo una cola de 1,000 personas, que uno las esté atendiendo diariamente, uno por uno, uno por uno. Eso es muy cansado. Y cuando lo ve Yetro, dice, bueno, si tú sigues haciendo esto, le dice a Moisés, si tú lo sigues haciendo, desfallecerás tú y el pueblo juntamente contigo. ¿Por qué? Porque se estaba sobrecargando con trabajo. Y era una obra lícita, era lícito atender al pueblo. Era parte de la necesidad espiritual atender al pueblo. Entonces Yetro le dijo, haz esto y te irá bien. Pon a personas sobre 10,000, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50, sobre 5 y creo que también sobre 10. Y que ellos atiendan a cada grupo y de que ellos traten con lo más fácil y solo te traigan a ti lo más difícil. Entonces vemos de que Yetro le dio sabiduría a Moisés para saber cómo hacer algo. Pero ¿qué pasa también? Dice, si Dios te lo permite, hazlo. Es decir, que él dio el consejo, pero dice, si es de Dios que lo hagas, hazlo. Entonces, ¿qué pasó? Moisés fue obediente al consejo de sabiduría y él comenzó a colocar lo que le dijeron. ¿Eso qué provocó? Que el pueblo se pudiera sostener. Es lo mismo que están haciendo los apóstoles. Nosotros no nos vamos a dar abasto, coloquen algo más. Entonces, por eso uno tiene que ser sabio y medir lo que estamos haciendo, si lo podemos sobrellevar o no, o si eso puede llevar a que nos quiten nuestra comunión. Por eso mencionaba el consejo, porque a veces uno quiere que todo lo haga Dios así como de una manera de como abrir el mar rojo, pero hay momentos de que tenemos que usar de inteligencia, de sabiduría, para entender que hay una prioridad.
O en ciertos casos, pues, eh, ordenar nuestro tiempo, porque a veces nosotros nuestro tiempo lo tenemos muy desordenado. Hagamos de cuenta, por ejemplo, cuando nosotros vamos a almorzar, cuando nos toca a veces que trabajar. Yo he oído personas que dicen que ellos para comer se tardan una hora, ¿verdad? Entonces yo le he dicho, mira, pues procura agarrar media hora de comida y media hora lo utilizas para leer la Biblia. Y las personas dicen, no, es que yo necesito una hora de comida, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos de que a veces cuando ya examinamos toda nuestra vida, nos damos cuenta que esa desorganización que tenemos está afectando nuestra comunión, ¿verdad? Si la ordenamos, ya tenemos una mejor manera. Si quitamos cosas que a veces tenemos, que también nos están evitando la comunión, em, nos va a ayudar a sobrellevar las cosas. Y a veces tenemos que abandonarlas, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar con esto es de que el enemigo no necesariamente solo va a lanzar pecados, sino que va a provocar una serie de acontecimientos para que nos sobrecarguemos, porque esa sobrecarga va a provocar que nosotros dejemos la comunión. Y cuando hablo de sobrecarga, no estoy hablando necesariamente de cosas ilícitas, sino que estamos hablando de cosas lícitas. En este caso, cuando hablamos de Moisés, ¿era lícito que la tenía el pueblo? Sí, era lícito, pero tenía que hacerlo con sabiduría. Es lícito en este caso que ellos que se tendieran a las mesas, era lícito, pero no lo tenían que hacer ellos. Entonces, es lícito que prediquemos el evangelio, es lícito que enseñemos de la palabra, es lícito, pero no nos sobrecarguemos. Es decir, en el sentido de que eso no nos quite nuestra comunión. Porque para que funcione la predicación, para que funcione la enseñanza, para que funcione toda la labor, es necesario la comunión. Sin comunión no se va a poder. Por eso que aquí menciona ellos, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, vuelvo a repetir, por eso que dice aquí en el 3, busquen una solución. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces vemos de que esta es la solución. No nos enfoquemos de alguien de hermano, pero yo no puedo contratar más hermanos, hacen falta gente aquí en la iglesia. Yo no estoy hablando de ese punto. Yo lo que estoy diciendo es la búsqueda de una solución. ¿Por qué? Vuelvo a resaltar, porque el contexto de cada persona es diferente. Las situaciones de cómo los está atacando el diablo es diferente. Por consecuencia, yo tengo que observar y ver cómo ordenar lo que yo tengo, según la sabiduría que Dios me va a dar en comunión. Es decir, que en lugar de yo hacer un montón de cosas, mejor, aunque todo se esté cayendo en pedazos, mejor me voy a buscar a la comunión. Dios me va a hablar, me va a decir qué es lo que tengo que hacer y yo puedo ordenar todas las cosas. Porque a veces también nuestras malas decisiones han provocado un gran desorden en diferentes medidas. Y por eso Dios nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer y ordenarnos. Una de las cosas que a mí me ha funcionado es, le digo a Dios, Señor, ordena mis tiempos. Yo no puedo, hay cosas que se me salen de mis manos, pero Dios me va a ayudar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y la mano de Dios va a estar con nosotros pidiéndole. Y yo lo menciono también porque lo he experimentado, como Dios a veces me libra de mis propios afanes. Y menciono esto porque hace años, cuando estaba en una empresa, yo comencé a enfermarme. Cuando me levanté no me sentía mal. Y ese día tenía varias reuniones y prácticamente todo el día estaba lleno de reuniones. Y una de las cosas que pasó fue que ya a las 10 de la mañana me comencé a sentir cansado. Me fue a acostar y dije, bueno, ya me comenzó a dar fiebre, pero me voy a enfermar. Y casualmente me cancelaron la reunión. Entonces prácticamente todas las reuniones en el día, a pesar de mi afán de querer atender las reuniones acostado con fiebre, que eso es fue irresponsabilidad mía, todas las reuniones se fueron canceladas, todas. Y mientras y no fueron necesariamente a todas al momento, sino que en el momento que yo iba a entrar a la reunión o 10 minutos antes me la cancelaban. Entonces yo dije, esto no es más sino obra de Dios, porque yo en mi irresponsabilidad de querer atender las reuniones con fiebre y cansado, Dios me está diciendo, mira, aprende a descansar, ¿verdad? Cancelarlas todas, los puedes hacer. Pero como no lo hice por mi responsabilidad, Él comenzó a cancelarlas por mí, por así mencionarlo, disponiendo algo en el corazón de cada uno. Y por lo tanto, todo ese día, todas las reuniones que tenían, yo ni siquiera cancelé las reuniones, fueron ellos las que las cancelaron. Pero era diciéndome Dios, mira, aprende a ser sabio, no te sobrecargues, eso te va a enfermar, eso te va a cansar, no te vas a recuperar. Aprende a descansar. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto es, busquemos una solución, pidámosle al Señor, acerquémonos a Él, porque todo lo que queremos hacer no lo vamos a lograr si no tenemos la comunión. Por eso hablamos de la prioridad, priorizar la comunión sobre cualquier cosa, porque Él nos va a hablar, y por eso se habla ahí en el caso del secreto, habla del consejo.
Es decir, que Dios en la comunión me va a aconsejar qué es lo que debo hacer para saber cómo hacer las cosas. En este caso, vimos cómo Dios mandó a Yetro, y Yetro le habla a Moisés para que hiciera algo. No fue necesariamente, a pesar de que Moisés hablaba cara a cara con Dios, vemos de que Dios no le habló cara a cara, sino que envió a Yetro. Ahora vemos aquí también, en este caso, de buscar la solución. Luego dice acá, y nosotros persistiremos en la oración y ministerio de la palabra. ¿Qué quiere decir? De que ellos dicen, bueno, voy a solucionar todo esto, pero mi enfoque es no enseñar más, no predicar más, no profetizar más, no hacer más trabajos en mi casa, no hacer más trabajos en la empresa, no. Comunión. Comunión. En mí, comunión. ¿A través de qué? La oración y el ministerio de la palabra. Cuando habla de ministerio de la palabra, habla del aprendizaje de la palabra. Eso lo hemos visto en otros casos. Cuando para mí el ministerio de la palabra es Esdras 7:10, cuando dice, y Esdras dispuso su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirle, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, parte del ministerio es el aprendizaje. Si yo no aprendo, yo no puedo cumplir. Si yo no cumplo, yo no puedo enseñar. Por consecuencia, si yo oro y me entrego al aprendizaje de la palabra, eso es mi comunión. Entonces vemos de que la lucha que se está enfrentando los apóstoles es la sobrecarga de trabajo. ¿Y cómo lo logran? Buscando la comunión. Mantener el sistema de comunión intacto. ¿Por qué? Porque el sistema de comunión está permitiendo el crecimiento del avance del evangelio. Sin la comunión no hay avance del evangelio. Por eso que vemos los otros versículos, dice, agradó a la promesa a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces vemos de que ellos se enfocaron en la comunión, priorizando la comunión sobre todo, y luego implementaron la solución. Entonces, lo que Dios les había hecho, por así decirlo, de cómo resolverlo, lo implementaron. Esa implementación de la solución provocó que su comunión se mantuviera. Y no solo eso, sino que se mantuviera más, porque ellos también atendían a las mesas. Ahora fue que lo delegaron para que ellos tuvieran más tiempo para la comunión. Entonces vemos de que esta situación de entregarse más tiempo a la comunión, más la solución del problema, provocó que ahora creciera la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos de que el capítulo 1 crecía porque tenían un tipo de comunión. Y en el versículo 7 creció más porque la comunión era mayor. A mayor comunión, mayores resultados. Pero a veces nosotros pensamos en trabajar más para obtener más resultados. Aquí nos habla de tener más comunión para tener mejores resultados. Y por eso vemos en Hechos capítulo 10 cómo Pedro, entrando en su comunión en la azotea, porque él estaba orando, en el éxtasis, en la oración, en su comunión tuvo un éxtasis donde Dios le enseña, es decir, le revela la palabra. ¿Para qué? Para que luego pudiera ir a visitar a Cornelio y predicarle el evangelio. Entonces vemos ahí lo mismo, comunión, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y hubo un resultado, la llenura del Espíritu Santo. Entonces nosotros queremos muchas cosas, queremos trabajar a desmedida, pero lo principal es la comunión. Por causa de la comunión se manifestó esto que es versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces nosotros queremos más de la palabra de Dios. Queremos que se multiplique en el sentido de la evangelización, que la gente se convierta, se arrepienta y que busque más a Dios. Queremos que las personas en la congregación, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, sean obedientes. La respuesta es priorizar en la comunión. Porque todo este versículo 7 es el resultado del énfasis de los apóstoles en la comunión. Y es lo mismo, si se dan cuenta, de lo que venimos hablando en el libro de Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi comunión íntima, en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo, y el número de los discípulos se multiplicó grandemente, y lo habrían hecho volver de su mal camino y su maldad de sus obras, y los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos
que Jeremías, que está mencionando acá, es lo que hicieron los apóstoles. No porque necesariamente lo leyeron en Jeremías, sino porque es un principio, es algo que Dios nos pide, y por eso que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se da dado por añadidura. Pero a veces nosotros enfocamos más en estrategias, en trabajar mucho más, en hacer mucho más cosas para obtener resultados. Pero Dios nos dice, ¿quieres más resultados? ¿Quieres más gloria? ¿Quieres más esto? Enfatiza en la comunión. Si te frustra lo que estás viendo, no te sigas frustrando, más bien entra mayormente a mi comunión, y en la comunión yo te diré qué hacer para ellos. Porque Dios tiene la respuesta. Dios sabe lo que está pasando. Nosotros a veces no lo sabemos, y a veces si lo hacemos no obtenemos los resultados. Por eso yo regularmente siempre cito Hechos 16 cuando dice que Pablo y Bernabé, a pesar de ser apóstoles, vemos de que iban a tal lugar a predicar y el Espíritu Santo dijo, no lo hagan ahí. Que les dice que se los impide, en otro dice que se los obstaculiza. A pesar de ya llevar tiempo como creyentes, estaban yendo en una dirección a predicar, a esforzarse, a hacer muchas cosas, que tal vez si el Espíritu Santo los deja ir, tal vez no hubieran obtenido el fruto o la labor que quería. Pero ya después le dice, ven a Macedonia en una visión, y ellos ya van a hacer la obra específica en Macedonia. Entonces, en este caso es la priorización en la comunión. Nuestra comunión, enfaticemos priorizarla. Veamos qué nos está afectando, por lo cual no enfatizamos en la prioridad de la comunión. Cuando hablo de prioridad, hablo de ponerlo por primer lugar, de que todo realmente gire sobre eso. Si nosotros no lo estamos haciendo, veamos qué lo está obstaculizando, veamos qué lo está impidiendo, ya sea nuestro entendimiento, ya sea nuestra fe, ya sea el enemigo que nos puede estar sobrecargando. Hay diferentes cosas que no necesariamente va a ser también el enemigo, sino que también va a ser nuestra manera de entenderlo. Por eso que vemos en Moisés, que Moisés en su entendimiento, en su buena manera de hacer las cosas, o por así decirlo, en su buena atención, porque él, por decirlo, tal vez él dirá, yo quiero atenderlos a cada uno personalmente y atenderlos bien, ¿verdad? Tal vez nadie lo va a hacer como yo, tal vez puede haber hecho Moisés, un decir, ¿verdad? Pero ya te lo dicen, no, mejor capacita a otros y que esos que tú capacites enseñen a los demás. Aunque los demás se quejen, porque obviamente cuando uno está en la iglesia, uno a veces quisiera que lo atendiera como que el hermano principal, ¿verdad? Como que el pastor principal o en otras congregaciones tal vez el apóstol y uno quisiera que lo atendiera a él. Y de alguna manera a veces tal vez uno menosprecia a las otras personas, a los diáconos, a los ancianos de la iglesia, y uno quisiera que la atendiera a uno el principal. Y pasó lo mismo con Moisés, ¿verdad? Pero Dios ha procurado a estas personas también para que nosotros nos puedan ayudar. Entonces, no solo que el hecho que nos pueda ayudar el pastor, sino que si también hay un hermano anciano, un diácono, nos podemos abocar porque él también nos puede ayudar, ¿verdad? Porque si no, lo que vamos a hacer es sobrecargar al pastor. Ya un entendimiento de nosotros como miembros de una congregación, ¿verdad? De que nosotros sabiendo eso, mejor es, bueno, tal vez me pueda ayudar el hermano pastor, pero me voy con el anciano a hablarle primero para no sobrecargar al hermano pastor, ¿verdad? Entonces ya ese entendimiento nos lleva a nosotros también a tener cuidado de diferentes cosas y también asimilar de que no es que el pastor no nos quiera atender, sino que puede ser que el pastor esté sobrecargado con muchas cosas y tal vez no nos pueda atender, no porque no quiera hacerlo, sino que no le dan las manos. Como a veces se dice, ¿verdad? Yo solo tengo dos manos, no, uno no tiene más. Entonces, por esta razón es importante y eso nos ayuda a nosotros, o por lo menos yo fui entendiendo también cuando asistía en la iglesia, de que a veces el pastor no nos va a poder hacer y a veces la persona quisiera que lo hiciera y a veces hay hermanos que Dios los quiere usar también y de que a veces uno no lo ha entendido. Que a mí me pasó una vez claramente cuando le fue a hablar con un anciano y le dije, mira, hermano anciano, esto y lo otro. Y me dijo, mira, él va a orar por ti. Y había un hermano diácono. Y yo lo primero que dije es, pero ¿por qué no me atiende él, verdad? Porque estoy yendo con el anciano y el anciano me delegó al diácono. Y yo me puse después a pensar y dijo, bueno, tal vez el más indicado para orar por esto por mí era el hermano diácono. Pero de alguna manera uno siempre quiere como tener esta cercanía con la autoridad mayor, inclusive con Dios, ¿verdad? A veces quisiéramos que Dios nos atienda directamente, que se siente con nosotros y nos hable, y a veces Dios lo que hace es enviar a un ministro, a un hermano, inclusive a un vecino o a un compañero de trabajo de la iglesia, y nos habla, y nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué no dices tú? Y nos está hablando por medio de alguien. Lo que quiero resaltar con todo esto es,
centrémonos en priorizar. ¿Priorizar qué? La comunión. Veamos qué es lo que nos está afectando en general, qué es lo que nos está dañando, qué es los resultados que nosotros quisiéramos, porque hay resultados que queremos, pero si nosotros no nos aferramos a la comunión, no vamos a obtener los resultados que quisiéramos. Es decir, que no vamos a lograr las cosas por estrategias, o por, en este caso, cuando alguien quisiera predicar el evangelio que se convierta a mucha gente, no se va a lograr necesariamente solo con estrategias, voy a hacer estrategia, que esto y lo otro, sino que si nosotros va a haber el resultado si nos enfocamos en la comunión. Ay, hermano, pero Dios ya dio estrategias. Yo prefiero optar por la comunión que por las estrategias. Estrategias siempre van a haber, pero la comunión es lo esencial y lo primordial. Por eso pusimos el ejemplo de Jesús, que Él se entregó a la comunión primaria, inclusive por 30 años, para traer resultados. Y vemos los resultados de Jesús. Una comunión de 30 años provocó un ministerio perfecto de 3 años y medio. Por la comunión plena de 30 años. Entonces nosotros no nos enfrasquemos en solo querer ir a hacer, más bien centralicemos nuestra mente en la comunión. Y en la comunión Dios nos va a decir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos decir. Porque en el caso particular de Jeremías 23-22, Dios le está haciendo un énfasis a los profetas, diciendo que los profetas corrían por su propia cuenta, los profetas decían sus propias palabras y tal vez querían hacer volver al pueblo con profecías o con predicaciones, etcétera, y no lo lograron. Pero era porque no buscaron la intimidad. Entonces nosotros es lo mismo. Si nosotros queremos hacer que las personas se conviertan, queremos predicar, queremos ayudar, porque a veces nos puede doler el corazón, como dice otro versículo, nos quebranta el corazón. Llegar a alcanzar algo no va a ser porque nos esforcemos más, no va a ser para que hagamos y deshagamos. Lo vamos a alcanzar en comunión. En comunión Dios nos va a revelar, nos va a capacitar, nos va a suministrar, nos va a proveer su gloria para que hagamos. Por eso que cuando se habla en la Biblia que Dios unge para que se haga, en este caso ungió al sacerdote para laborar como sacerdote, ungió al rey para que labore como rey, ungió al profeta para que labore como profeta. Es decir, de que en su presencia Él nos va a derramar de su espíritu para capacitarnos para la obra que nos toca que hacer. Por eso cuando se hace la manifestación del tabernáculo, Dios unge, es decir, Dios provee su espíritu en sabiduría y en inteligencia para que puedan hacer el tabernáculo. Sin esa manifestación de unción, sin esta suministración, no se puede hacer. Entonces, por eso es el énfasis de prioricemos. Veamos que lo que nos está pasando es por falta de prioridad en la comunión. Y estamos hablando de eso, se habla de dedicar tiempo y también va a haber un esfuerzo en eso. Porque va a haber un esfuerzo que a veces esta vez estamos orando y nos quedamos dormidos. Entonces debemos buscar una manera para no quedarnos dormidos a veces, ¿verdad? O en la lectura, que a veces tal vez alguien está leyendo y tal vez ya se aburrió, le cansó la vista. Entonces puede haber una manera pues de cambiar, como dicen algunos, ¿va? Ver al cielo para que su vista se aclare y después volver a comenzar a leer. Entonces, es un esfuerzo claramente porque hay una dedicación ya no de 5 minutos, sino tal vez 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O como en el caso de Jesús, de que también nos gustaría estar en nuestra camita, más con este frío, como dicen en Guatemala, enchamarrados. Pero puede ser de que Dios requiera que si nosotros nos entregamos a una noche completa de oración, Dios nos va a proveer y dar lo que necesitamos. Entonces vamos a orar para que nos esforcemos en la comunión, ¿verdad? Más que esforzarnos de hacer cosas, mayormente priorizar y esforzar en la comunión, porque ahí nos será dado muchas situaciones, ahí nos será dado el impulso inclusive de predicar, porque a veces nosotros le podemos decir a alguien, mira, hermano, predique, hermano, enseñe, hermano, esto, pero como no tiene comunión, no está el impulso de hacerlo. Por eso que Jeremías dice, yo no quiero predicar, yo no quiero profetizar, yo no quiero hacer nada de eso. Pero hay algo dentro de mí, hay un fuego que arde, que sale en las palabras de mi boca. No quisiera, yo las trato de retener. ¿Pero por qué era? Porque él estuvo en comunión. Entonces el Espíritu de Dios que tenía en la comunión lo provocaba a hacerlo. Entonces hay personas que no predican y que no enseñan porque no tienen comunión. Porque si tuvieran comunión, aunque no quisieran, Dios se los llevara arrastrados por el Espíritu que hay en él. Como Jonás. A veces se critica a Jonás de que Jonás era desobediente, pero Jonás tenía comunión, Jonás tenía intimidad. Entonces, por esa comunión y esa intimidad, aunque no quieras, por cuanto yo te tengo por profeta,
porque inclusive Jonás significa mensajero, si no estoy mal, mensajero como del Espíritu Santo, algo así. Cuando uno examina la palabra Jonás, hijo de tal, entonces vemos de que él tenía el Espíritu, él tenía la comunión. Y aunque hiciera o no quisiera, iba a decir las palabras y vemos cómo el pueblo entero se convierte, esa nación entera se convierte, porque tenía comunión. Únicamente pues de que él pues huye, ¿verdad? Para no hacer esta labor, pero a lo que quiero resaltar es que el que tiene comunión va a ser impulsado a hacerlo, quiera o no lo quiera, ¿ya? Entonces por esa razón uno debe buscar la prioridad. Entonces vamos a orar para que nos centremos en priorizar en la comunión, como dice la Biblia, buscad primeramente y que todo lo que nos rodea y lo que tengamos entendamos que se va a lograr en la comunión. Y en la comunión también Dios nos va a ayudar a resolver diferentes circunstancias que pueden estar afectando nuestra comunión. Porque ese es el punto, que nos van a afectar nuestra comunión para evitar el crecimiento, tanto personal, por eso es que la palabra de Dios crecía, como general, como es que el número de discípulos crecía. Entonces van a afectar. Entonces si nosotros queremos cambios en familia, trabajo, etcétera, todo lo que quisiéramos de alguna manera se va a lograr en la comunión. Vamos a orar. Padre bendito en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad. Necesitamos hoy priorizar en la comunión. Tú nos has incentivado hoy, tú nos has ayudado hoy para que nosotros podamos entregarnos a esta comunión. Todo lo que quisiéramos, lo que buscáramos, lo que lucháramos, se va a lograr en la comunión y en la intimidad. Más que solo trabajar o laborar, que no está mal necesariamente porque tú nos mandas a esforzarnos y ser valientes, pero también a centrarnos en la comunión contigo, que es primordial. Y por eso necesitamos ver a Jesús, ver cómo Él se entregaba en las madrugadas, cómo Él se entregaba en las noches, cómo se entregaba cualquier momento que tenía para llenarse en su comunión, para fortalecerse en la comunión a causa de las diferentes circunstancias que venían en el día, ya que Él predicaba, enseñaba, liberaba, sanaba, y que Él sabía de que eso no lo iba a lograr si no se entregaba en la comunión diaria contigo y en la comunión que Él tenía. Por eso Él dedicaba tiempo para estar contigo. Ayúdanos nosotros a tomar ese ejemplo, porque a veces quisiéramos liberar, sanar y todo, pero sin oración. Y el mismo Jesús dice, este género no sale sino con oración, es decir, con una entrega, así como la que Él tuvo en oración, así mismo tenerla. Por favor, ayúdanos, danos las soluciones, abren los ojos para entender cómo el enemigo nos está atacando y sobrecargando con cosas que inclusive podrían ser lícitas, pero que tal vez que nosotros es necesario atenderlas, pero que también está provocándolas para que nosotros nos olvidemos de la comunión y por lo tanto debilitarnos para después hacernos caer. Te lo agradecemos, amado Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy para poder entregarnos a ti en toda buena obra. Queremos arrepentirnos de nuestro pecado, queremos reconocer que hemos hecho lo malo, que hemos fallado, que hemos faltado ante ti, que hemos sido enemigos tuyos, pero ahora queremos una reconciliación que ha sido dada por Jesucristo, el único mediador entre tú y los hombres. También queremos declarar que en Él tenemos salvación y que Él es nuestro Señor y Salvador y que creemos que tú lo has resucitado entre los muertos. Por esta causa queremos bautizarnos para la confirmación y queremos asimismo que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y para que tú nos dirijas para participar de la Santa Cena. En Cristo Jesús, amén y amén. También, amado Padre, queremos entregar este tiempo y que bendigas a esas personas que se han arrepentido hoy para que alaban y bendigan tu nombre y para que caminen en la rectitud. Provéeles, fortalécenos y guíanos en el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a orar por aquellas personas por las diferentes necesidades que hemos estado orando, ¿verdad? Una de ellas es también por la nación de Guatemala, para que la nación se entregue en oración. Padre bendito, venimos delante de ti para que tú escuches nuestra oración hoy, que tenemos una necesidad de comunión, una necesidad de entrar en intimidad, no solo nosotros como individuos, sino que también impulses a los ministros de esta nación para que se entreguen en la comunión, para que nos impulses a nosotros a entregarnos a comunión, para que impulses a todos aquellos que creen en tu nombre para que seamos impulsados a tu comunión. Por eso tu palabra dice de que si nosotros nos arrepentimos, te buscamos y oramos, tú sanarás nuestra tierra. Entonces, por esta causa queremos hoy darnos a ti, queremos arrepentirnos. Como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y me buscaren de todo su corazón, todo yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Por favor, ayúdanos, no solo nuestra nación Guatemala, sino también los representantes de las naciones que nos están oyendo, para que tú obres también en sus naciones
ya que no queremos de que las ideologías o otras ideas de maldad se introduzcan en la nación, sino que sea tu palabra el centro y alabanza en esta nación. Te pedimos en nombre de Jesús, protege a la niñez, porque están impidiendo que la niñez se acerque a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, liberta, sana, protege en esta nación y también a los demás hermanos con sus diferentes situaciones, ya sea en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, colegio, cárcel, hospitales, ministerios, en la diversidad de situaciones y necesidades que hay. Provee a cada una de ellas, manifiéstate según tu manifestación, ya sea como guerrero, como proveedor, como pastor, como salvador, como sanador, como libertador, como poderoso gigante, como el Dios que, que es el estandarte, que es el justo. Te lo pedimos como aquel que es el Padre, provee de paternidad, que hay personas que tienen una necesidad, porque el enemigo ha introducido un espíritu de adopción, un espíritu, perdón, de orfandad. Por favor, trae tu manifestación como Padre y destruye esa orfandad y que ellos acojan y abracen tu paternidad en Cristo Jesús. Para alabanza, la gloria de tu gracia, a ti la gloria, honra, honor, poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.